Quiero compartir con vosotros este mensaje en esta misma línea en la que estamos. El domingo pasado se habló acerca de misericordia, quiero, y no sacrificios, porque el Señor lleva a sus discípulos a dimensiones más profundas. Amén. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y quiero dar lectura a un pasaje muy conocido. Yo creo que es uno de los pasajes más desafiantes, quizás más difíciles de exponer, pero con la ayuda del Señor, de su Espíritu que nos ilumina, vamos a abordarlo. Vamos a dar lectura y después lo vamos a volver a leer a medida que desarrollemos el mensaje. Lucas 6, 27. Leo, mi versión es Reina Valera 2020, dice: «Mas a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y así como queréis que hagan los demás con vosotros, también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno incluso con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre lo es». Si hay un pasaje desafiante en las Escrituras, estoy seguro que concluimos que este es uno de ellos, ¿no es así? En Argentina, yo recuerdo, no hace falta que lo aclare porque mi acento me delata, Yo soy, me siento en el corazón y en mi sangre soy más español que argentino, porque soy hijo de españoles, no tengo un solo familiar en Argentina, pero amo a Argentina. Me crié allí, nací allí y hasta los 27 años que nos casamos con mí, después ya me secuestró y me trajo para aquí, para España. Jugábamos, no sé aquí en Mallorca cómo se llama, si existe este juego o en otros lugares, pero jugábamos a ese juego, por llamar juego, no era realmente, era un juego un poquito de ruin de niños, que pase y no vuelva. ¿Entendéis de que estábamos en una fila y el que estaba detrás te daba un toque, un cogotazo, y la frase mágica era que pase y no vuelva? Porque la consigna era que la forma de descargarte tú era darle a otro y repetir esa frase, que pase y no vuelva. Y ese sucesivamente, ¿qué hacía? Pum, al otro, y la frase que sellaba el asunto, porque claro, la consigna era esa. No podía devolverle al que la forma era que pase y no vuelva. La realidad es que la raza humana, el ser humano en pecado, parece que vive instalado en esa lógica perversa, ¿no? Esto que forma parte o formó parte de un juego de niños es una realidad que acompaña a la conducta. A alguien en el trabajo le roban de su caja de herramientas una pieza y lo que busca es encontrar otra caja de herramientas que la tenga para ver la forma de reponerla.
Alguien en el servicio militar, cuando se hacía el servicio militar obligatorio, tenía que devolver al final todo el equipo completo y los chavales se buscaban la vida para encontrar la manera de completarlo, ¿no? En un aparcamiento a alguien le falta el tapacubo de la rueda y busca un modelo similar al suyo para encontrar la manera. Esta es la lógica, no es así. Esta es la lógica humana es la de que pase y no vuelva. Este pasaje nos habla de una lógica absolutamente, diametralmente contraria. La lógica del reino de los cielos, la lógica de Jesús. Este pasaje se sitúa en el medio del sermón del llano. Lucas, hay discrepancia con respecto a esto. Está el sermón del monte y el sermón del llano. Algunos dicen que Lucas hace un extracto del mismo sermón de la montaña de Jesús. Otros dicen, yo creo que tiene mucha lógica también, pensar que estas enseñanzas de Jesús las enseñó Jesús en diversos contextos, en diversos momentos, y puede ser bien que en el monte hubiera un llano y se llamara a ese sermón, Lucas lo llamara así, o puede ser, da igual, porque esto es absolutamente irrelevante. Lo importante es el contenido del mensaje. Y hermanos, lo hemos dicho y afirmamos, lo que acabamos de leer va en contra de la forma, la filosofía, la manera de pensar del ser humano sin el Señor. Y nosotros cuando Cristo viene a nuestros corazones, cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, cuando su Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nosotros nos arrepentimos y renunciamos a nuestra antigua vida para vivir ahora para el Señor, lo que se produce en nuestras vidas, ¿no? es un acto de carácter radical, de carácter absolutamente transformador, revolucionario. Lo que nosotros dijimos el día que nos bautizamos, el bautismo, el bautisterio, dentro de 2 domingos vamos a tener bautismo en agua. Durante muchos años nos hemos bautizado en la playa, en Illetas. Años atrás lo hacíamos en Alcudia, en distintos lugares donde quizá te puedo confundir, porque el acto en sí es bonito. Tiene la playa, el lugar, el bautisterio, los hermanos vestidos de blanco, en muchos casos, o con una camiseta bonita, todos. Esto nos puede confundir, pero realmente ese lugar a lo que más se parece es a una tumba, o se debería parecer, o deberíamos nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, asumirlo como una tumba, como un lugar donde nosotros estamos representando por medio del acto de la inmersión el hecho de que ahí que nosotros hemos muerto a una vieja vida para levantarnos a una nueva vida en el Señor. Es decir, que cuando Jesús viene a la vida de alguien, no viene a hacer una especie de mejoramiento, no viene a alguien que ya de por sí era más o menos bueno y ahora ya si tiene a Jesús, pues entonces ya esto es. No. Jesús viene a buscar a pecadores porque en nuestros corazones hay una inclinación al pecado. Esta es la realidad. Cuando los coches tienen éxito, los determinados modelos de coche tienen éxito, los fabricantes hacen lo que llaman un restyling, un mejoramiento, una serie de cambios para mejorar en el exterior, en el interior. Entonces el mismo modelo, yo tenía un Laguna y cuando iba a buscar un recambio, todavía lo tenemos, lo usa Andrés. Entonces dice, ¿pero qué Laguna tiene usted? El Serie 1, el Serie 2, el Serie 3. Y algunos piensan que convertirse en cristiano es experimentar una especie de mejoramiento. No es un mejoramiento. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Es un cambio revolucionario. Si no entendemos eso, no podemos entender este pasaje. Porque lo que este pasaje nos plantea es algo que es humanamente imposible de cumplir.
humanamente imposible de cumplir. Si nosotros volvemos a leer este pasaje, ninguno de nosotros podríamos decir, yo puedo hacer esto. Yo puedo permitir que cuando me insultan y me abofetean, poner la otra mejilla. Y entender lo que eso significaba en el contexto, porque es mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Luego hablaremos de esto. Entonces yo en esta mañana quisiera abordar este pasaje, que es un pasaje complejo, e invitaros a ver en él por lo menos 4 movimientos que Jesús produce en la vida de los discípulos de Jesús. Jesús quiere movilizarnos, por lo menos encuentro yo, y esto es una sugerencia mía para que podamos abordar el texto que quizá nos puede ayudar a entenderlo. Jesús nos quiere mover al menos en 4 direcciones. Jesús viene a movernos en la dirección de ir más cerca de Él. Los discípulos de Jesús van más cerca de su Maestro. Mas a vosotros que me escucháis, comienza la palabra del Señor diciendo. Los discípulos de Jesús van más cerca de Jesús. La primera característica de alguien que camina más cerca de Jesús es alguien que escucha a Jesús como Jesús está haciendo uso de este término. Alguien que escucha y obedece. Tanto en el Sermón del Llano como el Sermón de la Montaña, vosotros recordáis cómo termina. Termina con una historia, una parábola que Jesús cuenta. La de aquel hombre que construye su casa sobre la arena y la del otro, los dos sermones terminan igual. ¿Y de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de que oír sin obedecer es no oír. De hecho, es muy interesante porque en hebreo no hay una palabra diferente para oír y para obedecer. La misma palabra para oír o para escuchar, por eso me gusta Reina Valera 2020, que traduce, en lugar de Reina Valera 1962, que traduce oír, dice escuchar, porque oír es un acto fisiológico. Tú no puedes evitar oír. Si pasa un coche por aquí y toca la bocina y demás, o hace mucho ruido, lo vas a oír porque es un acto fisiológico, involuntario. No tenemos válvulas para poder, pero nosotros sí podemos oír sin escuchar. Y no solamente escuchar es un acto racional, es un acto de comprensión intelectiva, sino que en hebreo, y cuando Jesús está haciendo esta referencia, no se puede separar, desde la perspectiva de la enseñanza de Jesús, no se puede separar escuchar de obedecer, porque es lo mismo. Por eso la Shemá, ¿cuál era? Lo que recitaban los judíos 3 veces al día. Oye Israel, oye, ese oye no es simplemente infórmate. Yo, voy a informarme y voy a saber. Y después ya veré si hago o no hago. No existe esa alternativa. Un discípulo de Jesús, por eso Jesús comienza refiriéndose a estos. ¿A quiénes? A aquellos que escuchan como se tiene que escuchar al Señor. Que es escuchando con la disposición de obedecer. Amén. De eso nos habla la palabra del Señor en primer lugar. ¿Y qué es lo que dice? Porque Jesús en esa postura autoritativa de maestro, de señor, de Kyrios, ¿cuántas veces Jesús dijo, vosotros, muchos me dicen Señor, Señor, y no hacen? Ahora, ¿qué es lo que dice? Final del versículo que leíamos, el versículo 27, amad a vuestros enemigos. La palabra amad, el amor que está utilizando acá es el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Hermanos, los discípulos de Jesús viven de una forma supranatural. Y uso este término porque no es sobrenatural, no es antinatural, no es supernatural. Es una realidad que solamente se puede vivir desde el Espíritu que Dios hace habitar en aquellos que son regenerados por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida imposible de vivir a menos que Cristo, que dio su vida en la cruz del Calvario y que envió su Espíritu, nos habilita para poder vivir esa clase de vida. Es algo que está fuera de toda lógica. Va más allá de toda clase de esfuerzo humano. Nosotros evidentemente seguimos siendo libres. Y aquí hay un dilema complejo, pero nosotros necesitamos, Dios no nos abduce, no nos secuestra, no nos extirpa de la libertad de elección. Seguimos siendo libres todo nuestro peregrinaje en la tierra, pero nosotros como hijos de Dios ahora tenemos la posibilidad, por el poder del Espíritu de Dios, de someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Por eso Pablo, allí en Romanos capítulo 7, capítulo 8, cuando se enfrenta a estas situaciones y dice, miserable de mí, yo quiero hacer el bien, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva a la esclavitud del pecado. Y como concluye, más gracias doy a Dios por Jesucristo, que me libra del poder del pecado y me da la posibilidad de vivir esta vida de victoria. Amén. Hermanos, ¿qué hacen los discípulos de Jesús? Viven de una forma supranatural. Esto no es antinatural, no es algo... lo antinatural es vivir fuera de la voluntad de Dios. Lo que es verdaderamente deshumanizante, lo que destruye las familias, lo que destruye las vidas, lo que arruina la salud, lo que arruina la paternidad, lo que rompe las amistades, lo que destruye las sociedades, es vivir contra el diseño de Dios. Y no hace falta que nosotros más que encendamos la tele, veamos el telediario, miremos a nuestro alrededor. ¿Cuánto necesitamos la gracia del Señor para que lo que Jesús nos enseña se exprese en toda nuestra manera de vivir? La lógica de Jesús, aquí los discípulos de Jesús no discriminan entre amigos y enemigos, porque Dios no lo hace. Dios no lo hace. A Dios no le puede hacer cosquillas nadie. ¿Sí o no? A Dios no lo puede modificar, a Dios no lo asusta a nadie. Cuando alguien insulta a Dios, Dios no se ofende. Dios se duele. A Dios no lo humilla. El que se hace daño es quien insulta. El que hace daño, cuando Dios tiene este encuentro, cuando el Señor se aparece a Saulo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si alguien se pone a dar patadas contra una punta de acero, ¿quién se lastima? ¿La punta de acero o el que da las patadas? A Dios no lo lastima, Dios se duele, Dios usa antropomorfismo, es decir, Dios usa expresiones propias de nuestra naturaleza humana para que nuestra mente finita y limitada entienda a Dios. No nos confundamos. Cuando Dios dice que Dios se dolió, que Dios se airó, que Dios está tratando de poner en nuestra mente chiquitita, la idea correcta para que nosotros entendamos. Amén. Si digo algo que no se entiende, decírmelo, por favor, que estamos en confianza. Porque la lógica de Jesús no discrimina entre amigos y enemigos. Por eso Dios es bueno para, así termina este pasaje, Dios es bueno para con los ingratos y malos. Sale el sol sobre justos y pecados. Dios es bueno. Por eso
capítulo anterior, el Señor llamó al seguimiento a Leví, a Mateo, que se dedicaba a recaudar impuestos, que era un vendepatria, que era un enemigo del pueblo de Israel. Por eso te llamó a ti y me llamó a mí, que no valíamos un pepino, hombres pecadores, frágiles, que cuando las cosas se complican actuamos mal, decimos barbaridades, hacemos daño. Pero la misericordia de Dios es tan grande, por eso nos llamó el Señor. Por eso nos llamó. Por eso nosotros estamos invitados a otra realidad de vida, a la verdadera vida, esa vida que nosotros en nuestra alma hay como un olfato que dice tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo superior. Eso es lo superior, es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Y nosotros estamos en otro plano y necesitamos que el soplo del cielo sople dentro de nuestra alma, traiga vida. Amén. Los discípulos de Jesús aplican su fe a su vida social, a sus preocupaciones cotidianas. Estar más cerca de Jesús, quiero decir, ese primer movimiento lleva a que obedecemos al Señor, vivimos en otra lógica que está muy por encima, que no es antinatural, es la verdadera naturaleza que Dios nos ha dado, y expresamos la vida. Estar cerca de Jesús implica que expresamos su vida en nuestra fe cotidiana, en nuestras relaciones. Mira lo que dice el versículo siguiente. Al que te hiera, porque primero hace la afirmación de manera abstracta, pero después lo aterriza. Dijo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan. Y ahora en el versículo 29 le da una vuelta de tuerca todavía y dice, al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Sabéis? La capa era un tipo de vestimenta que hacía una distinción de clase social, porque los que tenían capa era gente que tenía poder adquisitivo y que tenía recursos. La capa era lo que se usaba para el abrigo en la noche. Por eso en el Antiguo Testamento, y te invito a que hagas un estudio acerca de esto y lo vas a ver, había leyes estipuladas para que cuando alguien necesitaba hacer algún préstamo, dejar la capa en prenda de pago, pero la capa no tenía que devolverse el dinero durante el día, porque la persona necesitaba recuperar la capa para poder abrigarse durante la noche. ¿Y sabes a qué se refiere Jesús con la túnica? La túnica es la ropa interior. ¿Hace falta que aclaremos en qué consiste la ropa interior? Y mira lo que está diciendo Jesús. Al que te quite la capa, no al que te la pida, al que te quite la capa, ni aún la ropa interior le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Este grupo de personas al cual Jesús se está refiriendo es un grupo de personas con ciertos recursos. Se infiere claramente del pasaje, porque era gente que tenía capa, que tenían propiedades, tenían capacidad de préstamo. A que te pida prestado, ¿quién puede prestar? Que no tiene nada, no puede prestar nada porque no tiene nada. Pero el que tiene puede prestar. Que tenían capacidad de ser, que podían ser robados, o tenían cosas que a alguien le podía interesar, que tenían bienes. Está hablando de esta clase de personas. Hermano, el amor genuino, el vivir cerca de Jesús, se expresa haciendo el bien con hechos prácticos. Estar cerca de Jesús no nos aleja de las personas, al contrario, nos acerca al corazón de las personas, nos acerca a una vida que traduce la vida del Señor, que refleja la vida del Señor. El amor a Dios es un amor proactivo, es un amor que hace el bien, es un amor que se refleja en nuestra conducta cotidiana. Jesús no está hablando aquí en términos literalistas. A veces nosotros cometemos errores. El otro día se habló acerca de esto. Quizá algún ejemplo que se puso
podría prestarse a confusión. Evidentemente, Dios aborrece la mentira. Pero fíjate, en este pasaje Jesús está diciendo, al que te golpee en una mejilla, vuélvele también la otra. Jesús no hizo eso. Cuando le golpearon una mejilla, en su proceso no volvió la otra mejilla. Fue muchísimo más allá. Dio la vida. ¿Entiendes? Por eso esa interpretación literalista nos reduce el espíritu de la palabra. Porque la palabra plantea exigencia que va mucho más allá de no mentir. Mucho más allá. ¿Cómo gestiono la verdad? ¿Qué hago con la información que yo tengo? Yo no mentí. ¿Es suficiente? Cuando yo era niño, a veces, algunos decían, bueno, Jesús dijo que le vuelva la otra mejilla. Me dieron en una mejilla. Venga, dame en esta. Si te atreves, dame en esta otra. Estaban los otros que decían, ha de perdonar 70 veces 7. Y estaba contando, 361, 362, deja que llegue al 369, porque ahí no es 360, no es la otra mejilla. Es mucho, 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 mucho más allá. Nosotros lo que necesitamos es entender el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra y vivir el espíritu de la palabra. Y solamente el espíritu de Dios nos puede habilitar para esta clase de vida. De lo contrario, vivimos en un plano en el que estamos apoyados en nuestras propias justicias, que son como trapos de inmundicia. Y no voy a entrar en detallar lo que quiere decir la palabra cuando hace uso de ese término. Los trapos de inmundicia eran las compresas que se usaban en aquella época. Bueno, de eso, esa es la expresión tan potente que Jesús está utilizando en aquel momento. Hermano, en segundo lugar, los discípulos de Jesús van mucho más allá en los estándares. De eso estamos hablando. Y fíjate cómo lo dice Jesús, versículo 31, la regla de oro, lo que nosotros entendemos y conocemos como la regla de oro. Y así como queréis que los demás, que hagan los demás con vosotros, haced también vosotros con ellos. ¿Cuánta gente nosotros nos rodeamos que tiene su propia bondad, su propia filosofía correcta? Si yo no le hago mal a nadie, y yo espero que los demás no me hagan daño a mí. Ahora, si me hacen daño a mí, eso ya es otra cosa, ¿no? Esa es la lógica humana, es la lógica natural. ¿Está diciendo eso Jesús aquí? Jesús está diciendo algo que va mucho más allá. Jesús lo que está diciendo, Jesús lo que está haciendo es convertirnos, nos está liberando de la atadura de la reciprocidad, de los favores de la ida y vuelta. Nos está colocando en un plano divino, en un plano que se parece más a Dios, a cómo actúa Dios, que independientemente de nada, lo que hace es actuar y hacer salir el sol sobre justos y sobre injustos. Lo que está diciendo es, todo lo que vosotros queréis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con él. Está dando vuelta a esta situación. Este principio está recogido, es un principio que ya todos los maestros de ética, de buena forma, Confucio, Platón, Aristóteles y Sócrates, Séneca, el cordobés, Séneca, habían enseñado, incluso en Tobías 4:15, un libro apócrifo, está planteando
este mismo principio. Tobías 4:15 dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y muchas veces nosotros decimos, amén. No, pero Jesús no dice esto. Jesús no dice eso. Si tú te conformas en no hacerle a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, te estás conformando con muy poco. Porque lo que Jesús está diciéndonos es que nosotros tenemos que hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás nos hicieran a nosotros. Y en ese demás entran todos, amigos, enemigos, simpatizantes, medio pensionista, entran todos, ¿sí o no? Que el Señor nos dé de su gracia, hermanos, porque la lógica común es esta, yo no me meto con nadie y espero que los demás no se metan conmigo, pero el Evangelio es otra cosa. Las buenas noticias de Jesús nos colocan en otro plano, nos convierten en instrumentos de justicia, nos hacen ser sal y luz, nos hacen voceros de otro mensaje, de otro mundo, del mundo del reino de los cielos. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y fíjate qué interesante cómo aquí Jesús está insistiendo en hacer todo este pasaje. Todo este pasaje tiene mucho, se repite. La densidad de determinadas palabras en un texto determinado, en un texto concreto, nos da a entender la importancia que tienen esas palabras. Y la palabra hacer se repite permanentemente en todo este pasaje. El versículo 27, en el versículo 31, 2 veces en cada uno de estos versículos. En el versículo 33 se repite 3 veces. En el versículo 35 se vuelve a repetir. Hacer, hacer, hacer. El evangelio, si no se hace, no es evangelio. Se tiene que traducir en hechos. Hermanos, el tercer movimiento que yo percibo aquí, porque ahí continúa Jesús, y ahora Jesús todavía plantea otra realidad. El versículos 32, 33 y 34. ¿De qué nos hablan estos versículos? Estos versículos, si notáis, nos hablan de que Jesús nos lleva más hondo, nos lleva más profundo en lo que concierne a las motivaciones que generan nuestra acción. Repito, hemos dicho, primer movimiento, Jesús nos lleva más cerca suyo. Segundo movimiento, Jesús nos lleva más arriba de los estándares de yo no le hago a los demás lo que no quiero que me hagan. Tercer movimiento, el Señor nos lleva más hondo, más profundo en el análisis de las motivaciones que hay. ¿Cuáles son los motivos que subyacen a nuestras decisiones, a nuestras acciones, a nuestro pensamiento? ¿Qué hay en el fondo? Porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa es por qué lo hacemos. ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros lo hacemos? De eso hablan estos versículos de una manera específica. Lo hemos leído, pero vale la pena volver a leerlo. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Una vez más, Jesús plantea 2 lógicas contrapuestas, la de los pecadores y la de los discípulos. Pero ahora, de manera muy singular y únicamente en este pasaje, ¿quiénes son los pecadores? Ahora los pecadores son los que prestan, son los que aman, son los que dan. ¿Cómo es esto? Porque Jesús ahora entra más a fondo. Podemos hacer todo eso, pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Mi gloria, mis intereses, mi reconocimiento. ¿Cuál es la motivación? De eso está hablando Jesús. Y Jesús está hablando y está diciendo no a un estilo de gracia interesada. No existe tal cosa. La gracia no combina con la palabra interés, porque gracia e interés son cosas incompatibles. O es gracia o es negocio.
Y algunos llaman gracia a lo que se debería llamar negocio. Porque cuando hay un interés, pero yo hice esto por ti, yo te cuidé. Yo cuando tú cumpliste años te puse un like en el Facebook. Y yo cumplo años y aquí, ¿dónde están los likes míos? Nadie, yo no. Ahora el año que viene, espera, que ya te voy a felicitar, ya verás, ¿no? Eso no es gracia, pues es un ejemplo tonto. Pero yo he visto a veces hasta peleas familiares por este tipo de boberías, aunque os parezca mentira. Y Jesús está hablando de eso. Aquí, de manera específica, Jesús define a los pecadores como aquellos que actúan motivados por el cálculo de una reciprocidad equilibrada. Estos son los pecadores. Este estilo de relación está motivado en lograr un círculo de confort, un círculo cerrado de relaciones interpersonales, porque cuando yo me muevo en la vida de esa manera, yo invito a comer a aquellos que también tienen casa, cocina, mesa y posibilidad de invitarme a comer a mí. Pero no voy a invitar a comer a uno que vive en la calle. Y cuando invito a comer a alguien que tiene mesa, cocina, barbacoa, etcétera, etcétera, y pasan las semanas, los meses y no me invita, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a invitar? Ahora te toca a ti. Eso está hablando. Y a estos Jesús los llama, porque si prestáis a los que os pueden prestar, porque si perdonáis a los que os pueden perdonar, porque si amáis a los que os pueden amar, ¿qué mérito tendré? También los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores son los que actúan por esta lógica de gracia interesada. No es gracia, es mentira esto, es negocio. Jesús está diciendo no a la construcción de grupos cerrados de intercambios de favores. Porque triste y lamentablemente el ser humano es especialista en la fragmentación social, en la estratificación social. Yo me junto con mis pares, con los que hablan mi lengua, con los que más o menos están en el mismo segmento, con los que compartimos ideología, con los que compartimos determinados conceptos. Yo solamente... Y esa es la lógica. Esta dinámica es una dinámica generadora de círculos cerrados, porque solo pueden entrar en ella aquellos que tienen la capacidad de devolvernos el favor. Hay personas que viven la lógica de Jesús. Este mensaje, hermano, es un mensaje revolucionario que habla de las características. Nosotros leemos esto y lo leemos a veces como una utopía, como un ideal imposible de alcanzar y que vamos a esforzarnos para tratar de volver la otra mejilla. Y aquí venimos arrastrándonos en el camino de la vida cristiana, hermano, a ver que el Señor me ayude porque tengo que volver la otra mejilla y no puedo. Y este no es el espíritu, no es de lo que Jesús habla, es de otro mundo, de otra posibilidad, de otro motor, de otros recursos, de otras alternativas, de ser libres, verdaderamente libres. Es de eso de lo que Jesús nos está hablando. Jesús aboga por una comunidad con fronteras porosas, por grupos permeables que puedan recibir. La realidad es que todos nosotros formamos parte de una única familia, la familia humana, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Un día se van a postrar delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí y ahora? ¿Cómo miramos a personas de otra realidad, de otra ideología, de otro pensamiento, de otra religión, de otras creencias, de otro estatus económico? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo actuamos? El Evangelio es transformador, es revolucionario, es liberador. De eso nos habla Jesús. Jesús tuvo muchos problemas en su época por vivir de esta manera, justamente con los estamentos sociales establecidos, los fariseos, los saduceos, los religiosos, que lo miraban con lupa, que medían
la palabra, que no entendían el espíritu de la palabra. Que Dios nos dé de su gracia. Amén. Hermano, nosotros, aquí Jesús está contrastando la reciprocidad típica del mundo con la dinámica del reino de los cielos. Esa ética de Israel, de patronazgo, el patrón que se le rendía pleitesía, se sometía, se le obedecía. ¿Por qué? Porque te podía dar trabajo. Todo ese intercambio de favores, toda esa forma de relación en la época de la cultura romana, hace unos cuantos años atrás, con Noemí tuvimos la oportunidad de estar en el Coliseo. Me llamó la atención que estaba todo estructurado, porque la sociedad romana, que era la cultura que imperaba en la época de Jesús, estaba enormemente estratificada. De hecho, Pablo en un momento dado dice, cuidado que yo soy ciudadano romano. ¿Recordáis cuando lo castigan injustamente? Y él, lógicamente, ante esa situación, él no está devolviendo la otra mejilla. Lo que hizo, claro que devolvió la otra mejilla, dio la vida. 20.000 naufragios, azotes, persecuciones, de todo. ¿Entendí? Pero a lo que iba, me llamó la atención cómo en el Coliseo romano, en esas fiestas, donde es impresionante la arquitectura de ese lugar y lo que allí se hacía, que lo podían inundar completamente y en pocos minutos sacar toda el agua y estaba todo estructurado para que las clases sociales no se mezclaran. Entonces los accesos eran de manera tal que los que formaban parte de los patricios solamente pudieran codearse con el ser humano vive en esta realidad, pero Jesús vive en otra lógica. Por eso nos aceptó a nosotros. Por eso nos recibió a nosotros, hermanos. Amén. Vamos a avanzar porque me estoy extendiendo mucho. Tenemos otro culto después y vosotros tenéis que ir a comer. Vamos al último punto. Precioso, el último versículo. Los discípulos de Jesús van más allá en la recompensa, alcanzan una más excelente recompensa, van a por una recompensa muy superior. Fíjate qué interesante lo que Jesús dice. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, así obtendréis gran recompensa. Aquí repite conmigo esta expresión. Gran recompensa. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno incluso con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre lo es. Ahora Jesús cierra este capítulo de esta enseñanza vinculando el hacer al ser, porque es imposible ser sin hacer. Quien es, hace. No somos porque hacemos. Hacemos porque somos. La vida cristiana, el ser discípulo de Jesús no consiste en hacer una serie de prácticas para conseguir ser discípulo. No, el que es hijo de Dios, el que tiene la naturaleza del cielo, el que tiene el ADN del Padre, el que tiene la vida del Espíritu de Dios que lo habita, lo va a expresar de manera natural. No es que nos convertimos o viene a morar en nosotros el Espíritu porque hacemos obras buenas, damos dinero, ayudamos a los que lo necesitan. No. Es al revés. Nosotros somos los que invertimos la lógica. Nosotros somos los que convertimos la fe en religión. Y decimos, yo tengo que ir al culto, tengo que orar todos los días, esto no es un mérito, no es un sacrificio. El que tiene la vida de Cristo se quiere juntar con los que tienen la vida de Cristo. Y no es un sacrificio, es una alegría, es un placer. El que ama al Padre está deseando abrir la palabra y escuchar el mensaje de amor del Padre. Está deseando orar, está deseando comunicarse con el Señor. Es al revés. Muy importante que tengamos esto bien presente. Y hermano, la recompensa es un hecho prometido de parte del Señor que tiene consecuencias verdaderamente transformadoras aquí y ahora.
Lo dice ahí la palabra del Señor. Jesús no anula la recompensa. Nosotros actuamos para obtener recompensa y eso Jesús lo define como pecado. Los que hacen esto para esto otro están actuando por intereses, pero no anula el hecho de que hay recompensa. Lo que pasa es que ahora la recompensa, ¿quién la da? No te la da el otro, te la da alguien que sabe recompensar. Y alguien cuya recompensa es convertirte en hijo del Altísimo. Eso es lo que dice la palabra, de una manera preciosa, de una manera hermosa. Está el Señor diciéndonos, sed pues, así obtendréis gran recompensa y vais a manifestar el hecho de lo que sois hijos del Altísimo. Y el versículo siguiente dice, sed pues misericordioso como también vuestro Padre lo es. ¿Qué recompensa puede haber más excelente que la de reflejar la naturaleza de nuestro Padre? Yo creo que esta es la mejor recompensa. Y quien actúa de esta manera, quien vive la vida de esta manera, vive la vida libre. Porque tú haces un favor, te lo devuelven, te devuelven mal, te pagan un mal pago. ¿A cuántos les han pagado mal? No levante la mano que todos tenemos que levantar las manos acá. A todos nos han pagado mal. Pero cuando tu motor no ha sido tú, sino ha sido Él, entonces la cosa cambia. Porque el Señor tiene fuerzas inagotables, tú puedes seguir amando, puedes seguir bendiciendo, puedes poner la otra mejilla, puedes dejar, puedes evitar entrar en esta dinámica. ¿Entendéis? Este pasaje no está hablando de que, hermano, si a ti te han estafado o el jefe te ha hecho trabajar X meses y no te ha pagado, que no vayas al juzgado, que no reclame lo que es tuyo. No está hablando de eso. Esa interpretación absurda, ridícula, literalista, reduce la palabra de Dios. Tú tienes que ir al juzgado y tienes que ir y denunciar y tienes que hacer lo que corresponde, pero lo tienes que hacer entendiendo que con un corazón recto, con un corazón correcto delante de Dios, no con un espíritu de venganza. Por eso Jesús, cuando lo abofetearon, no puso la otra mejilla, porque no se reducía a poner la otra mejilla. Por eso él lo que estaba haciendo era poner no la otra mejilla, la otra mejilla, todo su ser, todo su cuerpo, su alma, entregado por completo por amor a nosotros. Amén. Hermanos, en esta mañana yo creo que el Señor nos está invitando. Yo me siento invitado por el Señor, me siento empujado por el Señor a avanzar en estas 4 direcciones. Yo necesito ir más cerca de Jesús, entender, el escuchar, el oírlo con un corazón dócil, dispuesto, el entender de manera práctica lo que eso significa. Yo creo que el Señor en esta mañana nos está invitando a ir a otros estándares, a no vivir con la lógica de este mundo, sino a convertirme en un instrumento del cielo, ¿no? ¿Qué cosas quisiera que hicieran conmigo? Esto me descentra. Cuando yo vivo esperando que los demás hagan conmigo, vivo autocentrado. Pero cuando yo vivo pensando en que toda esa energía y todo eso, todas esas expectativas las voy a convertir en ideas. ¿Qué quiero? ¿Que me inviten a comer? Voy a ponerme a invitar a comer como un loco. Tranquila, Ana, que estamos en familia, no pasa nada. Quiero que, no sé, ¿qué es lo que quiero? Quiero que me saluden. ¿Cuántas veces en la iglesia? Es que el pastor no me saludó, pasó al lado mío y no me saludó. Vete a saludarlo tú. Todo lo que queréis que los demás hagan con vosotros, hacerlo vosotros con ellos. El Señor me invita a estar en otra dinámica. En los matrimonios, que mi esposo no me trae flores. Bueno, no le lleves flores a tu esposo, probablemente, pero le puedes llevar un perfume, hacer una tartita. Conviértete en un motor, conviértete en un instrumento del cielo. Amén. El Señor nos invita a ir más profundo en nuestras motivaciones. Y esto tiene que ver con un área muy secreta, muy íntima, porque solo nosotros sabemos cuál es ese motivo.
a veces, incluso cosas buenas. Nosotros, dice Timothy Keller, este autor de este libro del matrimonio, que tenemos que arrepentirnos no solo de nuestras malas acciones, sino de las malas motivaciones con las cuales hacemos acciones buenas. Mi madre. ¿Cuántas cosas buenas se hacen con una mala motivación? ¿Cuántos servicios? ¿Cuántos ministerios? No es el caso, pero si Ana estuviera acá tocando la guitarra y dirigiéndonos en la alabanza al Señor, porque en el fondo le gusta tocar la guitarra y cantar, se tendría que arrepentir. Si yo estuviera aquí predicando, porque a mí me gusta predicar, es pecado. Tenemos que arrepentirnos no solo de nuestras malas acciones, sino de las malas motivaciones de nuestras acciones buenas. Hay acciones buenas mal motivadas. Y una acción buena mal motivada, por eso Jesús dice, no hagan esto. Los pecadores hacen eso para esto otro, para recibir una recompensa, para que los inviten, para que los saluden. Hoy el Señor nos invita a ir más profundo en nuestras motivaciones. Y hoy el Señor te invita y me invita a mí a aspirar a una mejor recompensa. La recompensa que da el hecho de ser hijo del Altísimo. De actuar como actúa Él, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Yo no sé cómo estás, hermano. Yo sé que esta palabra, y con esto concluyo. Os prometo, me he pasado más de 10 minutos de la hora que más o menos tenemos estipulada, pero tengo que descargar lo que tengo en mi corazón. Y vivir la vida cristiana no es difícil. Es imposible. Es imposible. En tus propias fuerzas no lo vas a conseguir. Necesitamos el Espíritu de Dios. No te sientas aplastado por esta palabra. Esta palabra no es para aplastarte, no es para decirte yo no cuento contigo. Al contrario, el Señor cuenta contigo para una liga tan importante, tan superior, tan extraordinaria, que solamente con su Espíritu en ti vas a poder hacerla. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a unirnos en esta canción, en esta adoración. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo te necesito. Amén.